Hola, hoy hablaremos sobre la masonería y las leyes cósmicas. Su título, el título del vídeo será La masonería y las leyes cósmicas, un vínculo revelador. He recibido preguntas al respecto últimamente y he mirado de unificarlas, aunque ya se ha hablado del tema que hoy nos ocupa desde varias perspectivas similares y que repasaremos al final del vídeo. En la multitud de vídeos que hay, estamos cercanos a los 200, se ha hablado sobre este tema. Así pues, recapitularemos al final. Dentro vídeo. En teoría, cuando después de iniciarnos pasamos a manos del primer y el segundo vigilante, y ya ciñéndonos al guión, nos centramos en la enseñanza del segundo grado masónico. Y el segundo vigilante nos ha hablado de ciertos detalles que después se amplifican cuando el primer vigilante nos toma de la mano. Nos habla del Kybalión, de Hermes Trismegisto, y se nos va introduciendo poco a poco, paso a paso, hacia el tema hermético. Solamente los principios. Quizás es necesario insistir en la correcta decencia y muy especialmente en el segundo grado, porque a veces no se le da importancia. Un aspecto transmitido de generación en generación, desde la antigüedad, trata sucintamente de cómo nos regimos nosotros, los humanos, los animales, todas las especies, la Tierra y el cosmos. El libro del Kybalión nos ofrece algo al respecto, mucho. Las leyes del equilibrio universal. Conocer estos principios es poseer una llave mágica de comportamiento en la vida. No se trata de una fórmula magistral del oscurantismo, de la magia, ni de cualquier o ninguna manifestación que pueden hablarnos o sugerirnos los incultos, los ignorantes, los aprensivos. Es decir, en suma, la manifestación de la maldad basada en la ignorancia supina. El universo es una construcción mental. Y esta construcción mental nos centra y nos ofrece tres planos: el físico, el mental y el espiritual. Y el sentido común nos dice que nada es casual. La casualidad no existe. Y a partir de aquí podemos acudir a las leyes universales que están escritas, que básicamente son 7 leyes. Y su objetivo principal es intervenir y transformar lo cotidiano de nuestras vidas. Lo esencial es conocerlo y poderlo aplicar de manera correcta. Las leyes universales son específicamente muy interesantes y se ofrecen desde el segundo grado al masón. Hay que ver la importancia o la explicación que le pueda dar en un momento determinado el primer vigilante y la importancia, insisto, que le pueda dar para la comprensión del docente. La primera ley universal, el mentalismo. Todo en el universo es mental. Significa que toda creación física primero fue creación mental, es decir, todo lo creado fue antes pensado o imaginado. El pensamiento es el principio de la creación. Y este principio se basa en la sentencia que dice que todo es mente y que vivimos en un universo netamente mental.
Una vez que asumes este concepto y entiendes que todas las formas físicas o no son puramente mentales y que nuestra mente está integrada en una gran mente creadora, viviendo dentro de ella porque así es, y que el universo no es más que una mente y que sólo con la mente puedes controlarlo y manipularlo, no sólo en tu beneficio, sino en el beneficio de todos, es lo más importante que tienes que conseguir, ya que tu mente dentro de un gran conjunto de mentes afectará con su creación a los demás, por defecto al todo mental. Por lo tanto, cuando hablamos de las leyes universales, empezamos por esta primera, ¿no? Que es el aplicar correctamente el primer principio, porque puede ser clave para entender y asumir nuestra, digámoslo así, responsabilidad universal. Vayamos a la segunda. Correspondencia o ley del espejo. Como es adentro, es afuera. Se refiere a lo que tú consideras como realidad, que es sólo lo que tú ves y cómo tú lo ves. Es decir, la percepción que tengas de alguien no es lo que ese alguien es realmente. Tu visión acerca de este alguien condiciona tu vida en relación con esa persona. Por lo tanto, si deseas que esta persona cambie, debes comenzar por cambiar la percepción que tienes de ella. Lo que estás viendo en los demás es quizás lo tuyo. Lo hemos dicho anteriormente. Insisto, al final volveré a la señalización de los vídeos que hemos tratado en este canal sobre el tema y para que ahora no se produzca una distorsión. Esperemos al final. Basado en la sentencia de cómo es arriba es abajo y cómo es dentro es fuera, es uno de los principios básicos para entender nuestro entorno y el funcionamiento y la creación del cosmos. Básicamente, nos dice que somos fractales, una consecución de una repetición diferentemente a escalas determinadas de una misma cosa, y nos enseña que nuestro cuerpo no es más que un universo, pero un universo concentrado dentro de otro universo, y así de forma sucesiva, basando la correspondencia como un patrón en la creación de todo. Aplicar este principio es entender lo que somos y de lo que formamos parte, porque toda forma en el cosmos tiene su correspondencia diferente, su correspondencia a diferente escala, y que como mente somos una mera fracción en la ecuación. Este principio plantea la idea que fue siempre y que es la correspondencia, ya que en las leyes de los fenómenos de los diferentes planos del ser y la vida tienen su gran importancia, porque establece que hay armonía entre el plano físico y el plano mental. En el plano espiritual significa que todos los planos de existencia están conectados y en sí hay una correspondencia. El macrocosmos que se encuentra en el microcosmo y viceversa. Los sistemas solares, las sociedades y la vida en la Tierra reflejan lo mismo. Es decir, hagamos lo que hagamos en el nivel micro, lo haremos en el nivel macro. Incluso los hábitos más pequeños influyen en nuestro comportamiento. Al hacer cualquier cosa, también haremos todo. Si descuidamos un área de nuestra vida, lo más probable es que el resto de las áreas también se vean afectadas. Este principio sería equivalente al concepto que hay del yin y el yang, que podemos hablar otro día. Vayamos a la tercera ley universal, la vibración. Dice, todo está en constante movimiento. En oportunidades nos resistimos al cambio. Y quizás sea porque al encontrarnos en nuestro lugar de confort, pensamos que no debería cambiar, estamos bien. Pero es ley universal el cambio, porque el cambio es una constante.
Es un principio basado en la sentencia que dice que nada es inmóvil, todo es movimiento y todo es vibración. Si entendemos este principio, damos con la tecla de nuestra existencia. Todos los estadios físicos, desde el más denso al más etérico, están en constante vibración, y la frecuencia de esta vibración determinará su estado, no solo evolutivo, sino de su densidad física, porque la vibración se produce de menos a más en forma escalonada cuando todos nos hallamos dentro de una escala vibratoria, porque nuestros sentidos se han adaptado a unas frecuencias de vibración y son estas frecuencias las que determinan la realidad que percibimos. La percibimos, no la entendemos perfectamente. Y entender y aplicar este principio supone que nos elevamos en nuestra frecuencia vibracional y podremos llegar a un nuevo escenario en que la evolución nos permita llegar a otro estado de conciencia a nivel mental y físico. Este principio afirma que todo está en movimiento, que nada permanece inmóvil. Explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún mismo del espíritu, las que son, sino una cosa parecida al resultado de los estados vibratorios, desde el todo que es puro espíritu hasta la más pequeña forma de la materia. Todo está en vibración. Entre más alta, más elevada que tengamos la posición en la escala de nuestro conocimiento. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rápidamente parece que está sin movimiento. Si los fijamos, parece que no se ven las aspas y va muy rápido. Y en este otro extremo de la escala hay unas formas de materia densísimas cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Todo esto nos parece como si fuera un manual y que no nos damos cuenta que las aplicamos diariamente, pero no pensamos en ella. Vayamos a la cuarta ley universal, causa y efecto. Toda acción genera reacción. Acción, reacción. Acción, reacción. Quizás de esta ley hayas oído hablar antes, y es que también es conocida por la cultura oriental como el karma y el dharma. A veces este concepto no se entiende bien, pero hemos oído en algún programa esotérico o en algún comentario o en alguna conferencia este tema, karma, dharma. Esta ley refiere al hecho de que todo aquello que entreguemos lo recibiremos en igual medida. Es decir, la misma energía que le aplicamos a las entregas la tendremos de vuelta en lo que recibamos. Probablemente no en el momento en que a veces se espera, ni de la misma persona o forma a quien se le entregó, pero llega. Este principio, basado en la sentencia que dice que toda causa, como os he dicho, tiene un efecto y que toda su acción tiene su reacción, y por ende, llegamos ¿a qué? Pues a que tiene su consecuencia. Pensemos que todas las religiones, fijaos si hay, están basadas en este principio, modificándolo, esto sí, a su gusto. No son pocos los mesías que predicaron no hagas lo que no quieres que te hagan. No voy contra este sentido, sino simplemente lo digo. Es muy asumido en las filosofías orientales la ley del karma, que no sería más que este principio de la ley. Y es que entender este principio es empezar a ser conscientes de que somos uno y que el daño producido al otro es daño que nos hacemos a nosotros mismos. A su vez, asimilamos que nada obedece al azar y que solo
asumimos las consecuencias de un pasado. Nada es casual, insisto, y todo obedece a una ley determinada. El aplicar este principio supone tomar las riendas de tu existencia. Tenemos que saber, para saber la causa, que la casualidad no existe, sino que es causalidad. El principio mal entendido y mal aplicado es que hay que tener en cuenta que nada obedece al azar. El universo no es azaroso, ya que esto supondría el caos como modelo de creación. Así pues, este principio afirma que todo efecto tiene su causa y que toda causa su efecto. Insisto, nada ocurre casualmente. La suerte es una palabra quizás vana. Este principio encierra la verdad de que la casualidad es sólo un término que indica una existencia de una causa no reconocida o percibida. Pero el fenómeno es continuo, sin soluciones de no continuidad. La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Un suceso o un acontecimiento es lo que viene, llega, ocurre como consecuencia o resultado de un acontecimiento o evento anterior. Así pues, ningún acontecimiento crea otro, sino que es, o no es, mejor dicho, no es nada más que el eslabón precedente en la gran cadena coordenada de sucesos que fluyen de toda la energía creadora, del todo. Continuemos. La quinta ley universal nos habla de la polaridad. Todo tiene su lado contrario. En la creación, todo tiene su contraparte, su opuesto. Masonería ya en primer grado hablamos, claro, oscuro, grande, chico, fuera, dentro. Esto lo tenemos muy claro. Y lo tenemos muy claro sin entrar en masonería. Lo tenemos muy claro fuera, cuando estamos aplicando la mentalidad profana, es decir, de no iniciados. Pero lo tenemos ahí y no lo sabemos apreciar. En el primer grado de la masonería ya nos empiezan a hablar sobre este tema cuando hablamos sobre el ajedrezado del suelo del templo masónico. Pero continuemos. En la aplicación de esta ley debemos entender que para poder llegar al punto que deseamos, debemos superar nuestros propios límites. El conocimiento de este principio está basado en la sentencia que dice que todo es dual, que todo tiene dos polos y todo tiene su opuesto. Este quizás sea el principio más sencillo de asimilar, porque este principio nos dice que vivimos en un universo dual, que todas las cosas creadas en él tienen dos polos y a su vez estos tienen su opuesto. No hay nada en la creación que no tenga su antagónico. Bueno, malo, grande, pequeño, alto, bajo, negro, blanco, y así sucesivamente. Pero en el mundo espiritual se tiene que tener muy presente este principio, ya que la única diferencia que existe entre los extremos es el grado de vibración de estos, y este grado puede ser medido y variado. En el bien mutar, en el mal y viceversa. También se tiene que tener en cuenta y comprende que todos los extremos más alejados en realidad al final de todo se tocan. Y es que este principio incorpora la verdad que todas las cosas tienen sus dos lados, sus dos aspectos, sus dos polos, un par de opuestos, iguales de naturaleza, pero con múltiples grados entre los dos extremos. Esta variación que de alguna manera enlaza la polaridad. Quizás de esta manera se puede entender si pensamos un poco en el equilibrio del cosmos. La polaridad mantiene el ritmo de la vida, pero esto ya nos viene de alguna manera hecho presente casi desde críos, ¿no? Cuando nos enseñan que una pila tiene dos polos. Y no se le da importancia, lo tenemos claro, hay que poner la pila de una manera determinada. También tenemos un vídeo al respecto. Conocemos la existencia de algo por
el contraste de su opuesto. Y volvemos a lo de siempre: luz, oscuridad, amor, odio, espíritu, materia, vida, muerte, bien, mal, vigilia, sueño, valor, miedo, alegría, tristeza, y así sucesivamente. Es muy importante tener esta idea. Si os fijáis, estamos ya llegando a la sexta ley universal de las 7 que hoy hablaremos. Pero si empezamos a pensar un poco en nuestra vida profana antes de iniciarlo, todo esto ya lo tendríamos que tener presente. Lo tenemos y lo asimilamos, pero no le damos la importancia que verdaderamente requiere, necesita y se tiene que tener. Hay que insistir sobre ello. Y por eso me gustan las preguntas que nos habéis hecho y que he mirado de unificarlas hablando sobre este tema. Volviendo a hablar sobre este tema, porque ya se ha hablado al respecto. Pasemos a la sexta ley universal. Nos habla del ritmo. Y dice que todo se llevará a cabo en el momento preciso y en el tiempo justo. En el universo todo tiene una razón y un tiempo para su ocurrencia. Esto permite que se mantenga todo en equilibrio. Las cosas van una detrás de otra. Por lo general, el ritmo o proceso es lo que menos nos agrada, ya que queremos a veces acelerar situaciones, especialmente, como no, aquellas que nos resultan incómodas o dolorosas, ¿no? Para pasar de ellas y ir a otros estadios. Pero es precisamente este ritmo lo que nos permite aprender y evolucionar. Empezar a pensar, empezar a aplicar y dominar este principio sería la forma de entender el sistema que las cosas fluyen. Sería, o tiene que ser, el comprender que este fluir nos ayudará a comprender el progreso y la evolución de cada uno de nosotros, y que dentro de este movimiento cíclico hay aceleraciones y desaceleraciones, ascensos y descensos. Todo esto de forma continuada y progresiva. Recordad que todo se mueve. Insisto, estas cosas quizás alguien nos puede decir, bueno, esto ya lo sabía, más o menos. No, pero es que hay que cada una de estas leyes empezar a pensarlas de otra manera, a meditarlas, a tenerlas presentes, porque nos ayudará muchísimo a entender muchas cosas más. Bien, y todo ello nos lleva a la séptima ley universal, que nos habla de la generación. Aprender de nuestra creación. A través de la creación vamos evolucionando. Nuestro hijo o creación se convierte en nuestra obra maestra. Lo hemos hecho. Empezamos a ayudarlo, a enseñarle, a hacerlo crecer. Aprendemos al vernos reflejados en la creación. Nos conocemos y evolucionamos. El poder entender lo que significa cada una de las leyes universales estas de que estamos hablando, así como su aplicación, nos puede permitir avanzar en nuestra evolución y poder llevar un mejor control en nuestras vidas. No hablo como un coaching, no. Sencillamente entendiendo que como iniciados tenemos que empezar a pensar, aprender a pensar. Pero teniendo en cuenta estas leyes universales, nos será mucho más fácil, nos será mucho más coherente y no nos daremos cuenta e iremos profundizando en ella. Y no nos tendremos nunca que considerar víctimas del destino. Este principio es la base de todos los demás y está basado en la sentencia que dice que todo es generación y que esta generación está basada en los principios masculino y femenino. Porque la base de la creación pasa por comprender que todos los planos están regidos por este principio y que todos los estados mentales, espirituales y físicos
tienen una polaridad que podíamos llamar o denominar masculina y femenina. Sin este principio no es posible la concepción de la creación. Todo está en forma y de esta forma generado, regenerando y creando. Entender este principio es conocer que los estadios en los que nos movemos son los que la creación se mueve. Es un pensamiento y un sentimiento, es una acción que nos lleva a una intuición iniciática. El poder aplicar este principio supone superar las diferencias de género y comprender que todo este proceso, que todo este sujeto está limitado o delimitado a un principio que nos ayuda a comprender y a amar al otro, por lo que nos ayuda a diferenciar y asimilar la existencia a través de una unión que tienen las formas de creación, porque el poder de creación es la unión de todos. Todo esto se ha explicado en este canal y he esperado hasta el final para hablar de los vídeos que creo que podéis repasar convenientemente. En especial hay dos, ¿no?, que estoy de buen seguro los habréis visto si conocéis el canal. Tenemos dos vídeos que os pongo, uno de la primera parte y otro de la segunda parte de la alquimia masónica. Después tenemos otro en que se desenmascara a los tres traidores, que también es muy importante. Os aconsejo, si no lo habéis visto, verlo. Y si aún no lo tenéis claro, por favor, miradlo con tranquilidad. Otra es la masonería y la ley del espejo. Es bastante interesante y que, de lo que hemos estado hablando anteriormente, tiene verdaderamente una mejor explicación y al mismo tiempo se centra en ello. Este vídeo viene hecho, lo he hecho porque he condensado una serie de preguntas que en realidad, a mi modo de entender, me vais a permitir esta licencia, he considerado oportuno. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Si aún no estáis suscritos a Manual de Masonería, hacedlo. Y si queréis tener puntual información de cuándo se van subiendo vídeos en Manual de Masonería, dadle a la campanita, insisto, dadle, y tendréis puntual información, insisto, cuando entréis en YouTube. Se os indicará. Y como siempre, me gusta terminar los vídeos dándoos las gracias por la amabilidad de haberlo visionado. Muchas gracias.